¿Cómo están? Buenas noches. Bendiciones. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por compartir este tiempo. Bueno, aquí una vez más ya para finalizar el libro de Gálatas, para poder empezar Efesios. ¿Sí? Amén. No, ya comenzando, ¿no? Este libro tan importante que nos va a enseñar también muchos aspectos de parte de nuestro Dios a través de su palabra, ¿sí? ¿Qué vamos a esperar? ¿Sí? Hay de repente algunos inconvenientes en cuanto a la transmisión. Sí, vamos a tener un poco de paciencia. ¿Sí? Amén. Así que gracias, ya se añadió Davis, está Berta, ¿sí? Y otros más que ya están añadiéndose, ¿bien? Así que eh, se está por un momento perdiendo un poco la señal, que por favor tengamos paciencia, ¿sí? Tengamos paciencia nomás. Buenas noches, mi estimado Davis. Amén. ¿Sí? Así que empezamos en esta noche, ¿sí? Con el libro de Gálatas, capítulo 6. Ya el último capítulo, ¿no? Después vamos a estar viendo temas importantes también ya en Efesios. Vamos a tratar ahora el capítulo 1, que sin duda nos va a enseñar también mucho acerca de la idolatría y de otras cosas más que se veían en esta ciudad importante, ¿no? Porque sin duda era una ciudad muy importante. Así, a ver qué más podemos ver en esta mañana, en esta noche, ¿sí? Gloria a Dios. Bien, ¿sí? Ya algunos están aquí. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Pedimos al Señor su dirección y decimos, Señor, gracias por el tiempo al cual nos permites en este tiempo el poder conectarnos a través de esta transmisión vía Facebook con cada uno de mis hermanos. Sabemos, Señor, que hay muchos, de repente en este momento, muchas situaciones que estamos pasando, algunas situaciones peligrosas, algunas situaciones también, de repente, Señor, de tristeza. Pero sabemos que sobre todas las cosas estás tú, Señor, quien añadirás paz, tranquilidad a nuestros corazones. Bendecimos, Señor, de una forma muy especial a todos aquellos que ya están enlazados, Señor, y por aquellos que posteriormente también verán, Señor, esta transmisión. Damos la gloria a ti en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Sí? Como mencioné, amados hermanos, está un poco fallando la señal. Sí, les pido por favor toda su paciencia. Entendemos que esto es algo bueno que ya escapa pues a nosotros mismos, ¿no? Ya, bueno, es algo que tiene que ver pues con la señal, ¿no? Así que gracias, sí, buenas noches, mi hermano Dilia. Amén, ¿sí? Y estamos ya en el último libro de Gálatas, ¿sí? En realidad, amados hermanos, bueno, le hemos tomado un buen tiempo a todo lo que ha sido, por decirlo así, expuesto en este libro de Gálatas. Hemos visto también muchos temas muy importantes e interesantes, más que nada, pues las correcciones, ¿no? En cuanto a las costumbres, en cuanto el poder, que le digo, enfatizar más las costumbres, las tradiciones, más que el sacrificio suficiente de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y esto ya lo hemos venido viendo ya el día de ayer, lunes, a las 10 de la mañana. Hemos continuado con algunos capítulos, 4, 5, y ahora ya estamos en el capítulo 6, ¿no? Último capítulo del libro de Gálatas, ¿no? Como bien hemos sido mencionado, un libro muy importante, un libro donde la cual Pablo va a expresar su malestar respecto a esta corriente que querían desviar o querían minimizar el sacrificio de Cristo, añadiendo a ello prácticas y costumbres rituales que ya no tenían nada que ver, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que Pablo señala. Pablo enfrenta a estas personas, los expone tal como son, y de cierta forma Pablo ya
tratando ya de finalizar esta carta, va a hablar acerca del amor, va a hablar acerca también de la paciencia, de que tenemos que sobrellevar los unos a los otros, ¿no? Que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿sí? Así que nos vamos ya al último capítulo de Gálatas 6. Sí, a ver si de repente hoy podemos todavía poder iniciar Efesios y ya ¿no? Ya durante la semana estaríamos ya desarrollando, ¿no? Bien, comenzamos con el versículo 1, en el cual dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, les dice, ¿no? En otras palabras dice: si alguno fuese sorprendido en alguna falta, ¿no? Que viene en el original también a entenderse como tropiezo, como caída, ¿no? Si hay alguna falta, algún tipo de repente de transgresión, algún tipo de desobediencia. Dice: vosotros que sois espirituales, ¿no? Y acá nuevamente está exponiendo, ¿no? Si ustedes son espirituales, pues entienden de esto, al igual como ya vimos, ¿no? En capítulos anteriores, cuando expresa sobre los frutos de la carne, ¿no? ¿Qué expresa sobre esto? Y bien les dice, ¿no? Ustedes que entienden mejor de estas cosas, ustedes que de una forma u otra entienden mejor, ¿no? Entonces ustedes saben acerca de los frutos de la carne, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Sí, capítulos atrás ya hemos podido ver esto. Cómo es que Pablo dice: si ustedes son verdaderamente pues espirituales, entienden de estas cosas, ¿no? Ahora nuevamente vuelve a mencionar esto, ¿no? Si vosotros sois espirituales, entonces si ustedes entienden de esto, entonces entienden de amor, entienden del sacrificio de Cristo, entienden que Cristo no vino a condenar, sino a restaurar, a levantar. Entonces, si ustedes son espirituales, restaurarle, dice, ¿no? Con espíritu de mansedumbre, ¿no? Cuando una persona extiende ayuda o extiende el favor a alguien, tiene que hacerlo no como que yo soy superior, ¿no? Y eso es algo en la cual todos tenemos que tener siempre cuidado, ¿no? Es como siempre les expongo, ¿no? Quien está al frente de ustedes, no es que yo soy intachable y por eso expongo, les digo, los corrijo. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Es de la misma forma, ¿no? En este momento, pues los espirituales tratan de corregir a aquellos que están en falta, como que ellos están en un nivel superior a ellos, ¿no? Como que ellos están totalmente en otro nivel, ¿no? Y bueno, ellos son pues los que todavía están pues bajos y chatos, por eso están pues todavía cayendo en faltas, ¿no? Por eso Pablo dice: restaurarle con un espíritu de mansedumbre, porque mayormente siempre es la condenación, el juzgamiento, aún incluso de repente el rechazo, de repente aún incluso excomulgar a la persona, ¿no? Le dice: para nada, más bien restáuralo. ¿No? ¿Qué quiere decir restaurarlo nuevamente? ¿No? Que esta persona vuelva a reconstruirse, vuelva a superarse, vuelva de repente, amados hermanos, a ese camino que por algún momento dejó de seguir, ¿no? Entonces dice: restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas en algún momento tentado. Y esto es algo que lo va a exponer mejor versículos más adelante, ¿no? En la famosa frase de la siembra y la cosecha, ¿no? Pero entonces aquí está expresando esto, ¿no? Y los expone y le dice: ustedes que son espirituales, dice, si tú eres espiritual, pues entonces entiendes del amor, entiendes la misericordia, entiendes de esas cosas, entiendes que por decirlo así, todos somos en algún momento tentados, y no vaya a ser que tú también luego vengas a hacer, estar a ese lugar más bien, ¿no? O estar en esa posición de tú más bien tener que ser restaurado, ¿no? Entonces Pablo es sensible en lo que está hablando, ¿no? Está mostrando que de la forma como tiene que ser esto, ¿no? Como les digo, nosotros tenemos que tomar siempre esa posición, que nosotros también podemos tropezar, podemos equivocarnos, podemos estar en la posición de la otra persona. Y por lo tanto, la ayuda que podamos brindar de corrección tiene que ser en un espíritu de mansedumbre, ¿no? Con ese amor, con esa misericordia, ¿no? De esa forma, ¿no? Y como les digo, esto lo va a expresar en versículos más adelante,
Pero luego dice el versículo 2, sobrellevad la carga los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sin duda, todos tenemos de cierta forma una carga que puede ser distinta al de la otra persona. Por decirlo así, ¿no? Aquel que aquel que de repente es ciego podrá guiar, o un cojo que no puede moverse por sí solo o le cuesta movilizarse por sí solo, podrá ayudar a una persona que tiene este defecto físico de no poder ver bien, a una persona que de repente está ciega. Por supuesto que sí, porque él puede ver, lo que no puede hacer es caminar con facilidad. La persona que no ve, pues no puede ver, pero sí puede movilizarse y puede de repente caminar más rápido. Entonces, de cierta forma, ambos pueden ayudarse, ambos pueden ser complemento. Y entonces es lo que se refiere aquí, ¿no? Cada uno lleve la carga del otro, ¿no? No sé cuál sea en este momento de repente tu dificultad, pero de repente lo que para ti es una dificultad, para mí de repente no lo es. Pero lo que no es dificultad para ti, de repente lo viene a ser para mí. Entonces cuando dice sobrellevar los unos la carga de los otros, de cierta forma ayúdense, ¿no? Y nuevamente quiere otra vez pues ser incisivo en esto. Y dice, porque el que se cree algo, no siendo nada a sí mismo, se engaña. O sea, no creas que tú eres superior, no creas que tú eres mejor, porque quizás esa persona está necesitando de tu ayuda, porque quizás esa persona está en necesidad. Dice, no, para nada, porque en eso de creerte superior tú mismo te puedes estar engañando. Así que, 3, el 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá un motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque de lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios le bendiga a mi hermana Jessica. Sí, buenas noches. De cierta forma es algo que hemos ido mencionando desde que hemos venido estudiando libros anteriores. De cierta forma uno siembra, o mejor dicho, uno cosecha lo que siembra. Si sembramos malas acciones, desobediencia, pecado, inmundicia, pues obvio que no vamos a cosechar bendición. Si llevamos una vida transgrediendo las leyes, dándole la espalda a Dios, vivimos nuestra vida y en nuestros propios deseos, en nuestras propias pasiones, en nuestras propias concupiscencias, pues no esperes bendición. No digamos, Señor, ¿por qué me pasan estas cosas? Y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos acerca de este tema, de la siembra y la cosecha. Pero quizás el personaje que todos recordamos siempre es ¿a quién? A Jacob. Sin duda es el personaje que todos recordamos. De cierta forma, él pensó que se había burlado de su padre, engañándolo de una manera bien astuta. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Al ver que su hermano iba a recibir esta bendición de parte del padre por ser hijo mayor, él se la adelanta, ¿no? ¿Y qué hace para que su
papá, para que su padre lo confunda, se pone, dice, hasta piel de oveja, ¿no? Porque dice que Saúl era pues velludo. Y se pone lana, ¿no? Como para que engañe a su papá, y su papá, que ya no podía ver bien, lo toca y le dice y ora por él y lo bendice a él, ¿no? Y cuando ya aparentemente había prevalecido su viveza, su criollada, es por eso que dice, de Dios, Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. Alguien siempre me dice eso, no, no nos podemos hacer los chistosos con el Señor, no, no se puede. Él nos conoce y sabe todo. Y cuando quizás pues Jacob pensó que ya su plan había dado resultado, luego tiene que salir huyendo por temor a las consecuencias de su mala acción. Tiene que salir huyendo por esto. Ahora, la cosecha de su acción aún todavía no se va a ver. Hasta después, cuando conoce a Labán. Conoce a Labán, y esto está en Génesis, Génesis capítulo 27 al 29, habla acerca de toda esta situación, que él conoce a Labán. ¿Y de quién se enamora? Se enamora de Raquel. Y él estaba totalmente enamorado de Raquel. Y Labán ve el interés que tiene pues Jacob en contraer matrimonio con su hija, y dice, bueno, trabaja 7 años para mí y te daré por esposa a mi hija, dice. También no le dice qué hija, ¿no? Le dice, te daré por esposa a mi hija, dice. Jacob trabajó con esa mira, con esa visión, con la promesa de que iba a tener como esposa a Raquel. Llega el tiempo pactado, está en la boda, levanta el velo y ve que no era la que él esperaba. Era otra hija de Labán. Yo pienso que en esa noche de bodas Jacob entendió totalmente las consecuencias de sus acciones. Dice este versículo 7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso segará, eso va a cosechar. Este es un principio inmutable, invariable, inalterable. Eso no puede ser revocado. No se puede modificar esto. Siembra papa, imposible que te dé camote. Siembra choclo, imposible que te dé cebolla. Esto es algo inmutable, esto no cambia. Y de la misma forma Pablo pone sobre la mesa y dice, tus acciones van a traer consecuencias. Lo que tú haces, si vives en obediencia, si vives una vida rendida al Señor, pues sin duda, no dudes que el resultado de eso siempre va a ser de bendición. Por eso dicen Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero si vives una vida en pecado, en desobediencia, en inmundicia, y te suceden cosas y todavía vas a decir, no, pero esto va a ser bueno. No, porque estás viviendo en tu camino de desobediencia.
Siempre hemos puesto este ejemplo, ¿no? De repente para aquellos que manejan, aunque aún los pequeños mismos entienden el tema de las señalizaciones de tránsito, el tema del color de los semáforos. Si es que uno está manejando en la carretera y ve señales que dice peligro, curva sinuosa, disminuya la velocidad, señales que dice reduzca la velocidad, y usted acelera más, pues es lo que tú te estás buscando. De cierta forma, muchas de las cosas que pasan es resultado de nuestra desobediencia. Y a veces podemos querer pensar que es una prueba. O queremos pensar que de repente Dios algo me está enseñando. Y no, Dios lo que te está enseñando es que obedezcas, que prestes atención, que vivas una vida en consecuencia con lo que dices, creer. Y esto, ¿no? Esto ya lo hemos visto cuando Pablo expone esto, ¿no? A los judíos, a los que estaban con esto de querer judaizar a las personas, ¿no? Esto ya lo hemos visto. ¿Qué les dice? Ah, está bien. Cristo nos ha llamado a libertad, a no vivir sobre esclavitud, a no vivir dominado por tradiciones, por costumbres, por fiestas. Pero ojo, con Cristo estamos juntamente crucificados. O sea, si bien es cierto, no tienes por qué ser dominado por eso. Si no tienes que ser dominado por eso. Pero sin duda, tienes que vivir una vida consecuente con tu fe. Consecuente de a quién dices servir. Entonces, otra vez se expone y otra vez se toma el tiempo para hablar de esto. Y dice, Dios no puede ser burlado. Si tú eres espiritual, pues vas a corregir, ¿qué dice? Con mansedumbre, con amor. Vas a restaurar a aquel que se equivoca, aquel que cae. Si eres espiritual, es lo que dice, ¿no? Ahora nuevamente está exponiendo y dice, tengan cuidado. Buenas noches, hermana Yaneli, sí, bendiciones. Sí, ya hay algunos más que se han ido añadiendo. Mi hermana Jessica, mi hermana Dania, Cintia, qué bien que en esta noche ya estemos ya entrando a este enlace, esta transmisión. Sí, como siempre las recomendaciones, por momentos se pierde un poco la señal, pero ánimo, mantengámonos, ¿sí? Con buen humor. Y eso otra vez le está diciendo, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. No te puedes burlar de Dios. Es imposible, hermanos. Por eso, amados hermanos, algo que siempre charlo con los varones. No te hagas el chistoso, siempre le decimos, ¿no? Porque lo que tú siembras, eso cosechas. Lo que tú haces, mediante tu condición, puede ser idéntica. ¿Y cómo te gustaría que actúen contigo? Es justamente lo que expuso en el versículo 1, ¿no? Del capítulo 6. Ya estamos en el último versículo, en el último capítulo de Gálatas 6, ¿no? Toma en cuenta que tú después puedes estar en esa posición. Y pongámonos en cuenta, amados hermanos, que las acciones que hoy realizamos, que lo representa aquí como algo inmutable, algo que no tiene variación, por donde tú veas, por donde tú entiendas, es así, esto es inalterable. Lo que tú siembras, cosechas. Es imposible que siembres algo y salga otro producto. Y es lo que está exponiendo Pablo aquí.
Presten atención. No te engañes, ¿no? Es más, dice, ¿no? El versículo 7, no te engañes. Porque a veces queremos pensar que podemos sorprender, ¿no? Como el caso de Jacob, ¿no? Que hemos estado viendo en Génesis 27-29, que Jacob pensó quizás que había librado, ¿no? Pensó que quizás había logrado su objetivo. Engañó a su padre. En su criollada, en su viveza, él dice, pues ya lo sorprendí, ¿no? Es lo que dice, ya lo sorprendí. Pero lo que no sabía era lo que iba a acontecer después. Tuvo que huir por temor a la venganza de su hermano. Y ya estando en lugar extranjero, él se enamora, hace un trato con el suegro y le dice al cabo de 7 años, entonces te daré a mi hija, dice el suegro. Él dice, bien, pactado, trabajo 7 años, no hay ningún problema. Llega el lapso del tiempo, se cumple, en plena boda, y le entrega a otra de sus hijas. Piense cómo se sintió Jacob. Yo creo que lo que primero le vino en mente fue el recuerdo de su acción. Lo que él hizo. Estaba cosechando lo que él hizo. Estaba cosechando, hermanos, su siembra. Entonces, amados hermanos, este es un principio de nuestra vida. Es un principio para todo lo que hagamos en la vida. Si usted es madre, si usted es padre, y es algo que siempre comparto con mi esposa y le digo, ¿cómo te gustaría? Porque yo tengo 2 hijos varones, le digo, ¿cómo te gustaría que sea tus nueras con tus hijos? ¿Cómo te gustaría que ella sea con ellos? Tengo una hijita mujer. ¿Cómo me gustaría que ese varón que la tome como esposa sea con él? Sea con ella. ¿Cómo me gustaría que sea ese varón? Si yo he sido un machista, un grosero con mi esposa, si he sido una persona mezquina con mi esposa, y tengo una hija, y voy a querer que el varón que tome por esposo a mi hija sea un caballero, un hombre ejemplar, voy a querer eso. Pues lo que nosotros, de la forma que obramos, es la forma como cosechamos, hermanos. Pues es un principio para todo. Como le digo, esta es una ley, amados hermanos, que es inmutable, inalterable. Este es irrevocable. Esto es así. Por eso que de verdad muchas veces me da risa. Y le digo sí risa porque a veces me río y saben muy bien las personas que yo me río a veces. Cuando piensan que sus acciones van a ser pasadas por alto. Cuando piensan que las acciones que infringen dolor van a ser pasadas por alto. Pues amados hermanos, todo va a seguir en algún momento su curso. Y lo que tú sembraste, pues sin duda, sea hoy, mañana, pasado, vas a cosechar. Entonces Pablo expone esto y le dice, no te engañes. Sabemos a quién se está dirigiendo, ¿no?
por el contexto sabemos a quién se dirige, ¿no? ¿A quiénes? A los judíos, ¿no? Está sembrando discordia, está sembrando pleitos, está sembrando envidias, está sembrando todo eso. Pues no te engañes, porque eso es lo que después vas a cosechar. Entonces usted dirá, bueno, solamente para los judíos. No, esto es, como le digo, es una ley inmutable, este es algo invariable, esto es inalterable, este es en todo. Lo que uno siembra es lo que cosecha. ¿Sí? Y ya volviendo nuevamente al ejemplo de Jacob, Jacob pensó haber logrado lo que quería, con un resultado favorable a él. Pero fue engañado una, dos, tres veces. Porque las consecuencias son así. Nadie puede burlarse de Dios. Pues si yo te invito a usted, que de cierta forma vienes ya conociendo un poco más de Dios, vienes de repente aprendiendo un poco más de esto, hay cosas que de repente comienzan a tomar sentido, ¿no? ¿Por qué me pasaban estas cosas? ¿Por qué si soy de repente, entre comillas, porque a veces pensamos que somos buenos? Pero no quiere decir porque seamos buenos que seamos intachables. Por el hecho de decir que somos buenas personas, no quiere decir, amados hermanos, que a veces pecamos, pero todas nuestras acciones tienen un resultado. Entonces Pablo, ya en una especie de despedida, comienza ya a exponer esto. Tengan cuidado. Dice en el 11, mira con cuán grandes letras os escribo en mi propia mano, lo cual refuerza lo que hemos venido exponiendo en Corintios, cuando habla acerca del, del aguijón, que posiblemente era un tema relacionado con la salud, específicamente en su vista. No, porque en realidad la carta de Efesios no es larga. Miren que si hacemos una comparación a lo que hemos visto con Romanos, a lo que hemos podido estudiar Romanos, con ahora que estamos viendo el libro de Gálatas, casi apunta por lo mismo, ¿no? Porque el contexto es casi lo mismo. Son gentiles, judíos, judíos queriendo imponer tradiciones, queriendo imponer festividades, queriendo imponer este yugo, y Pablo está haciendo su exposición, ¿no? En Romanos le dedica casi 16 capítulos para hablar del mismo tema, Efesios solamente 6. Entonces no se refiere de repente a la cantidad de letras que está usando, sino a la dificultad que tenía en ese momento, pero quería que esto vaya con su sello, con su firma, y digan, yo estoy escribiendo esto, soy Pablo quien está exponiendo esto a la iglesia. ¿Sí? Amén. Y amados hermanos, el 14, pero lejos de esto de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, dice, ¿no? La única gloria que él podía tener en sí era por Cristo, ¿no? Así que, amados hermanos, concluimos con el libro de Gálatas. Ya le hemos dedicado buenos días a poder estar estudiando este libro, pero ya culminamos con esto
y ahora vamos ya a empezar con el libro de Efesios, ¿no? Un libro que también, amados hermanos, a la par con estas cartas paulinas, siempre va a haber esta interacción, ¿no? De iglesias con gentiles y judíos. En realidad el contexto de la población gentil es lo que sí va a variar. Porque mientras que hay en algunos lugares donde se practica de repente, como hemos visto en Corintios, mucho las prácticas sexuales, hay lugares donde se practicaba no solamente eso, sino también los ritos de hechicería y brujería, como el caso que vamos a ver en Efesios, que en sí era mayormente la población salían de ese trasfondo, de un trasfondo pagano, de un trasfondo idólatra, ¿sí? Y sin más, empezamos con el libro de Efesios, ¿sí? Y, amados hermanos, sé que hay muchas cosas que en Gálatas hemos podido ver, muy interesantes, ¿no? Le hemos dedicado casi alrededor de esto. No pasemos por alto el contexto. Veamos la situación. ¿A quién se está dirigiendo? ¿Cuál era la situación que Pablo quiere abarcar mediante su carta? ¿Qué es la situación? ¿Qué es lo que está pasando, no? En realidad en Corintios creo que ha sido una carta muy importante para poder aclarar algunas costumbres. Porque digo costumbres porque no son ordenanzas de parte de Dios. Amados hermanos, una pregunta que sin duda en algún momento te has tenido que hacer. ¿Cuál es mi fin aquí? ¿Para qué estoy? ¿Quién soy? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Si Pablo se ha encargado, amados hermanos, de poder expresar de cierta forma su apuesta importante. Efesios, al igual que Corintios, era una ciudad muy amante de la filosofía. Y luego vamos a ver, capítulos más adelante, vamos a ver que este tipo de filosofía se incrustó en las iglesias cristianas, queriendo desviar, queriendo hablar de fábulas, de cuentos, de historias, de relatos fantásticos, que querían de cierta forma de su tiempo a Efesios, porque estuvo 3 años ahí. Como bien estábamos exponiendo en las cartas de Corintios, que de cierta forma donde uno invierte tiempo, le cuesta dejarlo así por así. Por decirlo así, aquellos que somos padres, que estamos criando a nuestros hijos, el esfuerzo que hacemos no lo vamos a dejar en vano. Vamos a luchar para que la forma como Dios usó su vida para llegar a esta ciudad tan importante simplemente no se pierda así por así. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Así que nos vamos a Efesios. ¿Sí? Efesios.
están expuestas en hechos, ¿no? En hechos está expresado de repente de una forma más rápida. En cambio, en cada una de estas cartas va también a exponer parte de sus vivencias, ¿no? Esta iglesia fue formada por otros discípulos que sin duda llevaron esta palabra y luego Pablo refuerza al llegar ahí y de cierta forma orienta en algunas cosas a la iglesia durante 3 años. Altísimas eran justamente sus templos dedicados a Artemisa o a Diana, ¿no? Que era lo que atraía una de las maravillas en ese mundo, para ese tiempo, ¿no? Era un imán para la inmoralidad sexual también, lleno de filosofías, llena de ocultismo, espiritismo y de prácticas de hechicería, que todas estas se juntaban y peleaban pues por su amados hermanos, era difícil para los que salían de este mundo. Era difícil. Imagínese usted, ¿no? Alguien que estaba dedicado al ocultismo, venir a los pies de Cristo. ¿De qué viviría? ¿A qué se dedicaría, no? De repente alguien que era hábil para hacer estatuas, imágenes. Gentiles. Por eso Pablo ve imperativo el poder dirigir una carta a Efesios. ¿Sí? Por eso es que también va a hablar acerca de que somos un pueblo, de que estamos unidos en Cristo, para enfatizar de que no hay posibilidad de volver atrás, de que si ya tomaste este rumbo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, muy importante en acerca de la identidad. ¿Qué es lo que sucede cuando uno no tiene identidad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan importante que dentro de la juventud tenga identidad? Y de cierta forma Pablo, como le digo, va a responder algunas de las preguntas que sin este tema. Recuerde que el auditorio son personas que están atrapadas o que de cierta forma han seguido corrientes filosóficas. Y Pablo pues está preparado para hacer exposiciones que respondan a la inquietud de estas personas. Esta carta, pues bueno, fue escrita
parte del cuerpo de Cristo, tu identidad, ¿sí? Recalca la importancia de la unidad y también el uso de los dones espirituales. Propone algo muy importante que no lo vas a encontrar en otros libros, acerca de la lucha, de la batalla, pero no de forma humana, de forma carnal, sino con tus armas espirituales, ¿no? Tratamos de resolverlo de forma natural, en nuestras fuerzas. Pero Pablo va a poner sobre la mesa la importancia de tomar las cosas o de hacer las cosas, siempre con ese enfoque que tu lucha no es con las personas, que tu lucha no es específicamente con esa persona, que nuestras batallas son espirituales y las armas que se nos han sido dadas. Esta congregación a la cual se dirige, que en realidad son muchas congregaciones que están en este lugar de Efesios, ¿sí? Está mayormente formada o conformada por gentiles y por judíos. Como normalmente les digo, es prácticamente casi todas las congregaciones están conformadas, ¿no? Por gentiles y judíos. Gentiles y judíos. Lo que sí varía es el, el trasfondo de estos gentiles. El mundo en el cual salían. Si bien es cierto, en Corintios venían de repente de un mundo, o por decirlo así, de un trasfondo de alcoholismo, de libertinaje. En este caso, Efesios se está dirigiendo a otro tipo de gentiles con un trasfondo distinto. Y es por eso que va a variar en sí el enfoque en el cual Pablo va a dirigir esta carta, ¿sí? Este lugar de Efesios estaba cerca del mar Egeo, en una ciudad muy importante, como ya hemos mencionado. Era muy conocida por el templo famosísimo de Artemisa o de Diana, ¿no? Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Por eso era famosísimo este lugar. Ya hemos hablado acerca de su trasfondo. Su trasfondo tiene por sí escuelas filosóficas, tiene mucho lo que son la idolatría, el paganismo, y sin contar pues también, ¿no? Esta, esta serie de acciones que acompañan en toda ciudad, ¿no? Acerca de lo que es pues el libertinaje, ¿no? El libertinaje específicamente en la sexualidad, ¿no? ¿Sí? Este lugar era muy importante como centro político, educativo, comercial. Estaba clasificado dentro de Alejandría, no de Antioquía, o sea, a ese nivel era conocido Efesios, ¿sí? ¿Qué más podemos encontrar, amados hermanos? ¿Qué más podemos encontrar en este libro de Efesios? Y vamos a empezar desde el saludo, ¿no? Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esto es algo muy interesante, ¿no? Que es lo que hablamos hace unos minutos, ¿no? El tema de la identidad, ¿no? El tema de la identidad. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso.
Gracia y paz a vosotros de, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema de la identidad, ¿no? ¿A quiénes pertenecen? ¿De dónde proceden? Si yo le pregunto a usted dice, no sé, Charles Sotelo. ¿Por qué Sotelo? Porque mi padre apellida Sotelo. Él es mi padre. De él provengo. Y Pablo le dice a estas personas, a quienes están en este auditorio, les dice, Él es su padre. Ustedes no son de cualquiera. Si quizás hasta ahora de repente tu origen fue que eras esclavo, que fuiste vendido, que de repente te recogieron por ahí, te sacaron de algún lugar, nunca tuviste protección, nunca nadie de repente hizo algo por ti. El tema, amados hermanos, de la esclavitud, y esto lo vamos a ver en libros más adelante, es un tema bien complejo. Un tema bien complejo, hermano. Pero la iglesia, de por sí, cuando habla de gentiles de diferentes condiciones. Que venían de un trasfondo de haber sido esclavos, o eran libres, o venían también de repente de ser sirvientes. Como algunos, ¿no? Que se convertían al cristianismo, pero tenían que vivir obedeciendo a amos mundanos, gentiles, paganos. Y es por eso que Pablo también va a dedicar otra carta a poder hablar específicamente de esto, ¿no? Acerca de esas situaciones. Pero imagínense una persona que nunca ha sentido de repente esa protección, que nunca ha vivido bajo esa cobertura. La verdad que importante es saber a quién pertenecemos. Y Pablo, es por eso que bien les expuse al principio de la introducción de esta carta, es que Pablo va a exponer preguntas muy interesantes, respuestas a preguntas muy interesantes. Y desde el inicio dice, de Dios nuestro Padre. Nuestro Padre. Tú no eres huérfano. Tú no estás abandonado. Si nadie te protegió, si nadie se puso nunca al frente por ti, pues déjame decirte que tienes un Padre. Y ese Padre es el Dios Todopoderoso, que creador de todo, y del Señor Jesucristo. De repente para nosotros, para algunos de repente no tome mucho sentido. Pero créame que para aquel que sabe o ha crecido sin conocer de repente a su papá biológico, o aquella persona que quizás fue apartado de su familia a muy temprana edad, entiende la importancia de saber y conocer quién es tu padre. ¿Sí? Y dice el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Que le dice en otras palabras, no te preocupes. La situación que estás pasando por seguir a Cristo es momentánea. Por eso siempre les digo, importantísimo entender el contexto del libro que estamos estudiando.
y de cada libro que estudiamos, para poder entender un poco por qué habla de esto. Imagínese a un artesano que hacía ídolos, que eran así, hermanos. El mercado se movía a base de imágenes de la diosa Diana. Vendían todo tipo de chiches, amuletos, obsequios, reliquias, cosas así de Diana. Imagínese convertirte al cristianismo. Bueno, yo muchas oportunidades, hermano, he visto esto. Que hay personas que de repente viven su vida como cantantes o músicos seculares, tocando, ¿qué le digo?, en conciertos, tocando en festividades costumbristas, en cumpleaños, en borracheras, en esas cosas. Y el Evangelio es expuesto a estas personas. Es complejo, ¿no? De repente el trasfondo de donde venimos, de repente para nosotros es distinto. Pero créame que hay personas que sí. El aceptar a Cristo afecta de cierta forma toda su vida. Y esto es lo que pasaba con los cristianos de Efesios. De cierta forma había cierto padecimiento en el área laboral. Es por eso que le dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿no? No te preocupes. No te preocupes, esto es momentáneo. Hay bendiciones y son espirituales. Pero luego también va a hablar acerca de las otras bendiciones, ¿no? Y dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. ¿De dónde provienes y para qué? ¿Para qué fuiste hecho? ¿De dónde provienes? Del Señor. ¿Cuándo fuiste planificado, formado desde antes de la fundación del mundo? Tienes un propósito. No eres al azar. No eres una cuestión de casualidad, no. Tienes un plan. Tienes un propósito. Y aunque suene a cliché, pues tu vida tiene un propósito. Por eso le digo a Pablo, le es importante exponer la identidad a esta ciudad, a este pueblo al cual se está dirigiendo de Efesios. Y del primer capítulo lo va a exponer, lo va a poner así sobre la mesa. Que te escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fueses santo y sin mancha delante de él. Tu vida, la cual antes vivías, no obedecía el propósito para el cual fuiste creado. Contexto de idólatras, de escuelas filosóficas, personas que siempre buscan el por qué y para qué. Pues Pablo te digo, a ti te digo, que sin duda tienes un propósito. ¿Y para qué fuiste hecho? Para vivir como santo y sin mancha delante de Dios. ¿Para qué? Para esto. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya hemos hablado, ¿no? Por qué es que siempre menciona la suficiencia
del sacrificio de Jesús. Digo suficiencia porque en realidad no hay más que podamos hacer. El sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación. Y lo recibimos a través de aceptarlo a Él. No hay más. Ya hemos hablado en Gálatas, hemos tomado mucho tiempo para poder explicar y exponer justamente esta situación, ¿no? ¿Cuál era lo que los judíos proponían para complementar el hecho del sacrificio de Jesús? Que hemos hablado que es algo, es quitar, es mutilar el sacrificio de nuestro Salvador. Y Pablo nuevamente dice, es un afecto y puro de su voluntad. Y por él, fuimos adoptados, fuimos llamados, fuimos tomados como hijos. Gracias a él ahora somos aceptos, somos amados. Siete, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención, tenemos perdón. No hay más que podamos hacer. Así dedicásemos toda nuestra vida para Dios, pues queda corto para poder en algo siquiera retribuir lo que es la salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Eres amante de la filosofía, amante de los hechos, amante de las teorías. Pues por medio de Dios tienes algo superior a eso. No solamente tienes sabiduría, sino también inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como lo que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo está totalmente planificado, encuadrado. Tú ya desde ya perteneces a algo más superior de lo que tú te puedes imaginar. Y que todo entra dentro de un orden. Cada situación, cada cosa que ha ido pasando, encaja dentro de algo que ya el Señor ya hizo, ya planificó, ya pensó. No es que Dios se viene inventando lo que va a hacer contigo. No es que cada día el Señor va viendo, a ver qué voy a hacer con esta persona, no. Ya están sus designios, están hechos. Somos nosotros que a veces nos vamos por otro lado, nos desviamos, nos saltamos. Pero es algo importante que tenemos que considerar, amados hermanos. Habla acerca de las arras, que es la garantía de nuestra salvación. ¿Qué más nos habla en ese capítulo 1? Dice el 20, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todos las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. ¿Sí? Amados hermanos, vamos a quedarnos aquí en el capítulo 1 de Efesios. Vamos a continuar el día de mañana, 10 de la mañana. Vamos a continuar con este libro de Efesios. Vamos a tomar de cierta forma una forma más profunda cada capítulo, ¿sí? Sin duda nos va a tomar algunos días. Les invito a que no nos perdamos de ninguna transmisión y así poder un poco, ¿no? Como les digo, hermanos, lo que estamos haciendo no es en sí un estudio exhaustivo, exegético, hermenéutico del libro. No, solamente estamos tratando de poder darnos algunas herramientas para poder entender de cierta forma algo que eso pueda despertar en nosotros. Que podamos nosotros mismos investigar más, leer más. Y como siempre estamos invitando a que cada vez que leas un libro puedas primero ver el contexto, leer el trasfondo, para que puedas entender de cierta forma lo que va a venir después en cada versículo, ¿sí? Entonces, como le digo, lo que estamos tratando de hacer es despertar en usted ese deseo de querer leer, ¿sí? Y no simplemente leerlo por leer y decir, bueno, en un año leí la Biblia, no. Que puedas entender cada pasaje que está escrito ahí. En realidad, amados hermanos, sabes todo lo que ha tenido que transcurrir para que podamos tener la Biblia en nuestras manos. Como bien hemos visto anteriormente, el libro, la Biblia, para que pudiese hacerse una copia, pasaba, amados hermanos, todo un proceso inaccesible para cualquier persona. Hoy en nuestro tiempo, hermanos, es tan fácil de poderlo obtener. No hay excusa alguna en la cual podamos decir, no leí porque era complejo, no leí porque no entendía mucho, no. Porque como bien les digo, las herramientas las tenemos, están en la web. ¿Quiere usted descargarse un diccionario teológico? Hay ahí. De repente un diccionario de contexto cultural, está ahí. De repente quieres entender un poquito más no sé, el contexto político, histórico, ¿no? Del contexto de todo el libro, pues está en la web. Y como siempre les digo, si de repente no le agrada buscar mucho del internet o quiere de repente una fuente más fidedigna, siempre les digo, estoy dispuesto a podérselo enviar, no hay ningún problema. Así que hermanos, solamente ya para cerrar con esta transmisión, les invito a que no sé, a que podamos estar el día de mañana, 10 de la mañana, ¿sí? A poder continuar con este libro de Efesios, ¿sí? Y ya por la noche, como todos los miércoles, bueno, estamos exponiendo también el mensaje por medio ya de la palabra, un mensaje evangelístico para todos aquellos que nos están acompañando también. Para ustedes también está esta invitación, amigos, personas que quizás no conocemos en persona, pero ahí donde ustedes se encuentran, que el Señor también los bendiga, ¿sí? Así que todos, la invitación está hecha para todos. El día de mañana continuamos con Efesios capítulo 2 a partir de las 10 de la mañana, ¿sí? Así que ahí donde estás, donde te encuentras, sin duda sé que hay muchas cosas que en este momento te has quedado pensando, como el tema de la identidad, el tema de la paternidad, que tan importante es para estas personas, el poder entender que obedecen a un plan mayor del cual ellos puedan imaginarse, ¿no? Siento este es algo muy importante. Algo que quizás muchos los pasamos por alto, ¿no? Pero en realidad, amados hermanos, hay muchos que entendemos esa necesidad de entender y saber que pertenecemos a alguien.
que alguien que no solamente expresa con palabras su amor, sino que lo demostró con hechos, entregando la vida de alguien a quien amaba. Y es por eso que dice el Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, para hacer referencia de la magnitud de su amor para con nosotros. Así que te dejo en esta noche meditando en esto y vamos a orar para poder para también finalizar este tiempo de transmisión, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Oramos, no te vayas. Quedemos unos minutos más. Vamos a orar. Señor, gracias por la palabra que en esta noche hemos recibido. Te pedimos que cada día tú nos animes a buscarte más por medio de tu palabra. Que tu palabra sea sustentándonos. Que tu palabra, Señor, sea en nosotros trayendo aliento. Sé que cada uno de estas epístolas, cada una de estas cartas, Señor, si bien es cierto, tenían un trasfondo de corregir, de exhortar, pero también de animar. También, Señor, de volvernos, Señor, a ese camino correcto, a ese camino perfecto, Señor. Sé que quizás no somos los más capacitados, pero somos aquellos cual tú escogiste, Señor. Y hoy puedo ver una vez más que si de repente yo pensé por algún momento que no había un plan, no había un propósito, pues hoy con mucho más razón, a través de tu palabra, quede expuesto, Señor. Que desde que estaba en el vientre de mi madre, tú tenías ya un propósito para con mi vida. Que hay, Señor, un propósito para nuestra existencia. Que poco a poco vamos a ir descubriendo a través, Señor, de meditar y estudiar este libro de Efesios. Te pido, Señor, que la palabra que podamos oír sea, Señor, a nuestro corazón, como amado Padre, Señor, como esa agua, Señor, que se recibe en medio de una temporada de sequía. Que esta palabra, Señor, que hoy llega a nuestras vidas, sea, Señor, como ese alimento, Señor, en el cual sustenta, en el cual sostiene, Señor. Te doy gracias por cada uno de los que en esta noche se han podido conectar, Señor. Sé que cada uno de ellos está pasando una circunstancia diferente. Pero cualquiera sea, Señor, la condición por la cual hoy en este tiempo se encuentren pasando, tú estarás con ellos. Tú eres, Señor, cumpliendo conforme lo que dice tu palabra. Que tú eres quien nos sostiene nuestra mano derecha y nos dice, no temas, yo te ayudo. Ese eres tú, Señor. Hoy una vez más reafirmamos nuestro amor. Reafirmamos nuestra confianza, Señor. Y hoy, Señor, en ti te pedimos también esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que nuestra angustia, nuestra tristeza sea reemplazado por tu paz. Tú conoces, Señor, cada preocupación de cada uno de los que estamos hoy, Señor, aquí, Señor, mediante esta transmisión. Quizás yo no lo conozco al detalle, no lo conozco, Señor, de repente cada uno de estos puntos. Pero tú sí, Señor. Tú sabes y conoces todo por lo cual están pasando. Tú eres con ellos, Señor. Tú seas propicio en medio de su necesidad, Señor. Tú seas propicio, Señor. Sea respondiendo a sus oraciones. Sea respondiendo a sus peticiones.
Gracias, Señor. Porque sé, amado Dios, que eres tú, Señor, conforme dice tu palabra, que mientras que estemos orando, tú ya estarás respondiendo. Tenemos la plena confianza que en lo que nosotros exponemos delante de ti, pues será hecho, Señor. Amado Dios, pongo delante de ti también, Señor, a cada miembro de nuestras familias, a cada uno de ellos, Señor. Sabes las batallas que muchas veces estamos librando en cuanto a salud. Y sé que, amado Padre, tú serás propicio, Señor. Te pido un especial en este momento por cada uno, Señor, de estas personas. Sean familiares, amigos, sean estas personas que conocemos, Señor, que están batallando en este momento con alguna dificultad, Señor, en su salud. Pues tú serás con ellos, Señor, en este momento. Serás tú obrando, Señor, en sanidad en ellos. Sea, Señor, el mal que esté aquejando. Bien dice tu palabra, Señor. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso hoy exponemos delante de ti. Ponemos la vida de cada una de estas personas delante de ti, Señor. Y te pedimos, Señor, de todo corazón, obre, Señor, restableciendo la salud de ellos completamente, Señor. Que no haya secuela alguna, Señor. Que sean sanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Porque sé, Señor, que tú no te limitas a un espacio, a un lugar. Que donde se encuentra esa persona en este momento está recibiendo lo que necesita. Que tu misericordia está sobrando sobre esta persona y restableciendo totalmente la salud en ellos. Gracias, Dios amado, por cada una de las personas que se han podido enlazar, Señor, por aquellos que verán esta transmisión posteriormente también, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Y, Señor, queremos en este tiempo finalizar, no sin antes, Señor, como siempre, pedirte, Dios mío, que seas tú, obrando de forma sobrenatural, Señor, sobre aquellas personas que en ese momento claman. Por cada una de esas personas que están padeciendo de este mal. Que extiendas, Señor, tu mano sobre ellos. Y sean recuperados prontamente, Señor. Sé que hay muchas personas orando por esto, intercediendo por esto, Señor. Sé que tú lo harás así. Sé que, amado Dios, hay enfermeros, hay médicos, doctores, doctoras, enfermeras. En este tiempo, Señor, expuestos, Señor, por medio de su trabajo. Hay familia detrás orando, clamando por ellos, Señor. Como es el caso de nuestra hermana Dani orando por su madre. Sabemos, Señor, que tu protección será sobre ellos, Señor. Y que harás que vuelvan a casa, Señor, con bien. Que harás que vuelvan a casa al lado de su familia con bien, Señor. Libres de todo mal, libres de todo virus, libres de toda enfermedad, Señor. Los mismos sean también, Señor, con cada policía, con cada militar, Señor.
que vuelvan a casa con bien. Que seas tú, Señor, en tu misericordia, protegiéndolos, Señor. Tú eres con ellos, Señor. En tu misericordia serás preservando sus vidas, Señor. Y aquellos que quizás en este tiempo, Señor, están ya batallando, Señor, pues seas tú restaurándolos, restableciendo, Señor, la salud en ellos. Y puedan nuevamente poder volver a ver a sus familias. Sean sus cónyuges, hijos, padres, que esperan en casa. Sé que todo esto, Señor, llega al trono de tu gracia y sé que tú responderás, Señor. Gracias, Dios amado, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias a nuestro Dios, el Todopoderoso, que nos permite en esta noche conectarnos. Amados hermanos, quiero también saludar a cada uno de ustedes, ¿sí? Que se ha dado tiempo en esta noche, a mis hermanos que muy temprano están también conectados, aquellos que se han ido añadiendo, ¿no? Algunos hermanos desde Lima, algunos también que están en otras ciudades, en especial pues en Tacna, ¿no? Aquí mismo en Toquepala, ¿sí? Que están ahí siguiendo cada una de estas transmisiones. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, ¿sí? Así que, amados hermanos, aquellos que se conectan a través de lo que comparten también nuestros hermanos a través de su página de Facebook, así no nos conozcamos personalmente, de la misma forma, Dios bendiga a usted, a su hogar, a su familia, ¿sí? Dios los bendiga grandemente, ¿sí? Así que saludos, mi hermana Odilia, ¿sí? De aquí de Toquepala, mi hermana Yaneli, ¿sí? A nuestra hermana Dania, amén, a Irma, Dios te bendiga, ¿sí? Ahí también desde Tacna, ¿no? Nuestra hermana Pamela, nuestra hermana Karina, Nazarena, Ariagna, ¿sí? Desde Lima también, pues, nuestra hermana Berta, mi sobrina también, Cintia, Dios te bendiga, ¿sí? Y así, amados hermanos, a cada uno que se han conectado también en otras ciudades, algunos que no conozco todavía, pero que han estado siguiendo también esta transmisión, Dios bendiga también su hogar, su familia. Vamos, siempre les digo, ¿no? Si tiene alguna petición de oración, no se olvide dejarnos, el poder dejarnos un mensaje para poder estar orando por esa necesidad específica que pueda tener en este momento, ¿sí? Al hermano Oscar Paredes también, Dios le bendiga. Mi hermana Miluzca desde Tacna, Dios le bendiga, mi hermana, ¿sí? Bendiciones a todos ustedes, mis hermanos. Sí, así que hay también muchos más que se han conectado a través de esta transmisión. Yo después estoy revisando los mensajes, también estoy contestando y saludándolos también. Gracias siempre por los saludos hacia mi familia, siempre, ¿no? que muestran ese cariño, ese aprecio. La verdad, para mí es alentarme a seguir haciendo esto. Así que Dios los bendiga. Sin más, gracias a todos. Gracias a todos los que se han podido conectar. ¿Sí? Aquellos que nos están siguiendo y aquellos que van a ver posteriormente también esta transmisión. Estamos el día de mañana, 10 de la mañana, ¿sí? Así que fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Gracias. Sí. Bien, Ariagna, bendiciones, sí. Nazarena también, ¿no? Gracias, sí. Amén. Gloria a Dios. Sí, mi hermana Yaneli, bendiciones. Gracias, hermano Oscar, gracias. Bendiciones. ¿Sí? Gracias a todos. Sí. Hasta luego. Cuídense. Bendiciones.